opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer, jueves 19, pasaron muchas cosas en este país, muchas. Y muchas de esas cosas intentaron ser tapadas, ocultadas por el gobierno. Por un lado, teníamos que el país todo, Venezuela toda, incluyendo mucha gente vinculada al gobierno, aún tenía en el alma pues el mal gusto, esa sensación entre la rabia y el asco que generó en toda Venezuela las imágenes de la obscena, la gran cena que se dio el señor Mauro Moros en Estambul. No, por cierto, porque el señor no puede comer. Todo el mundo está viendo además las dimensiones de su físico. Que él coma mucho no es novedad. Lo cierto es que este país tiene severos problemas de desnutrición, severos problemas de acceso a alimentos, a proteínas, para ver impasible como en uno de los restaurantes más caros del mundo, el presidente obrero pues se daba ese pequeño lujo. Bueno, eso intentaban taparlo, como también intentaron tapar que ayer se produjo el primer ensayo de movilización de protesta unitaria por parte de los gremios y los sindicatos a nivel nacional. Es importante, esta es una protesta organizada de abajo hacia arriba, de los sindicatos de base, de los gremios de base hacia arriba, y tuvo como columna vertebral a uno de los sectores más combativos del país, como es el sector salud. Eso también intentaba taparlo. Bueno, ¿de qué manera lo hicieron? ¿De qué manera lo intentaron? Lanzaron ayer una redada contra gerentes de supermercados. Esto, por supuesto, es muy grave. Esto es una agresión no solamente a los trabajadores, a los humildes trabajadores que fueron llevados detenidos, sino a todos los usuarios de esos establecimientos importantes para acceder a lo que queda de aprovisionamiento de este país. Tenemos en línea, tenemos en línea María Carolina Uzcategui. Ella es presidenta de Consecomercio y nos podrá dar mejor un perfil de lo que ocurrió ayer. ¿Quiénes son los gerentes detenidos? ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo es que ya no pueden acusarlos ni de acaparamiento, ni de repercaje, ni de nada, y los acusan de una cosa insólita llamada boicot? ¿Qué significa eso y cómo impacta lo que queda de la actividad comercial en el país? María Carolina, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Mira, lo que ocurrió ayer fue parte de ese pan y circo, en este caso solo circo, porque pan no hay, que acostumbra hacer el gobierno cuando se ve envuelto en situaciones en las que se pierde el control de lo que ellos aspiran a alcanzar. Y eso lo que estamos viendo es un paquete económico que el gobierno trata de implementar en el país, que trata de llevar a cabo, creyendo que con eso va a lograr ese famoso control de la economía, que no es precisamente con más acoso, con más persecución, con más controles, como van a lograr realmente enderezar la economía del país. Al contrario, el país lo que requiere es libertad, apertura, requiere la eliminación del control de cambio, del control de precios. Eso lo hemos dicho en innumerables ocasiones. Y ayer unos pobres señores
porque no, y no digo de pobres porque por su condición económica ni social, digo pobres porque son personas que no tienen ninguna responsabilidad sobre lo que es el funcionamiento del negocio en sí. Son trabajadores, son empleados que al contrario asumen la difícil tarea de llevar a cabo, de llevar adelante, de manejar un establecimiento como lo es un supermercado de esas magnitudes. Generalmente son trabajadores que no ganan este mundo con el otro, son trabajadores humildes, que están allí haciendo ese sacrificio de llevar, como te digo, de tener operativos empresas como este, y sin embargo vienen a ser sometidos al escarnio público, vienen a ser acusados de cosas tan terribles como el estar ser responsables de que los anaqueles estén vacíos, de que no haya productos que ofrecer, y sin embargo la razón o la causa de que no haya producto no es precisamente del empleado, ni siquiera del establecimiento. Es una economía que no funciona, que no está caminando. Ninguna de las medidas ha conseguido la solución que se esperaba con ella. Al contrario, hoy en día, ¿cómo repone inventarios un industrial si no dispone de recursos, de divisas, o de precisamente claridad en la reposición de inventarios para poder seguir produciendo? ¿Cómo repone inventarios un mismo proveedor, un supermercado, un abasto en este caso, si no tiene productos que ofrecer? O sea, si no consigue dentro de sus proveedores aquellos productos que se supone debería estar vendiendo. O sea, ellos llaman a sus proveedores, y si el proveedor no lo tiene, ¿qué va a hacer? ¿De dónde los va a sacar? ¿Cómo va a inventar para llenar esos anaqueles? Y es eso de lo que se les está acusando, de que los anaqueles están vacíos. Los anaqueles están vacíos porque el gobierno no ha sabido manejar la economía, porque no ha sabido entender cuáles son las verdaderas soluciones que hay que aplicar, y las consecuencias las pagamos todos y cada uno de los venezolanos. Y por supuesto estos pobres trabajadores que ninguna culpa, ninguna responsabilidad tienen de lo que el gobierno está haciendo mal. Conversando con María Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio. María Carolina, ¿en qué condición se encontraba el sector comercio? Y si nos podrías dar el detalle, concretamente el sector de los supermercados, antes de la agresión de ayer, y cómo prefiguras tú que evolucione esto hacia adelante. Mire, las condiciones en las que estamos, en las que está todo el país. Una precariedad en cuanto a inventario porque simplemente no se está produciendo, porque hay incertidumbre, porque hay muchas empresas, productores primarios, industriales, que simplemente ante las nuevas estructuras de costos que el gobierno ha querido, o los nuevos precios, que el gobierno ha querido imponer, que nada se compaginan con lo que son las realidades que tiene cada productor, cada sector. O sea, cuando por ejemplo llaman y hacen estas reuniones de precios acordados, llaman a 35 empresas, por decir algo, en la primera reunión que se hizo, en la primera lista que salió del sector alimentos, que no representan la totalidad de lo que es el sector productivo, que no representan la realidad de cada uno de los rubros que allí estaban representados. Por decirte algo, en el sector de los productores de huevos, llaman solo a 2 empresas que son muy grandes, muy respetables, pero solo 2 empresas. ¿Y qué pasa con el pequeño y mediano productor que tiene una realidad totalmente diferente? ¿Qué pasa llaman, por ejemplo, al gran productor de mantequilla? ¿Y qué pasa con los demás productores que no tienen las mismas estructuras de costos? No son tomados en cuenta, no son consultados para ver qué cosas se puede acordar con ellos. Y al final de la historia, con ninguno en realidad se puede acordar nada, porque en hiperinflación tú no puedes fijar precios. La gran realidad es esa. Apenas salen de la reunión, ya los precios que han fijado han perdido vigencia. Entonces, hoy en día tenemos productos que simplemente no se están produciendo, porque cualquier precio que se haya podido fijar hace una semana, hace 2, 3 semanas, ya perdió vigencia absolutamente y nadie va a producir a pérdida. Tenemos todavía fábricas, tenemos todavía diferentes proveedores que dicen, yo no sé cómo voy a producir con estas nuevas realidades que tengo, con estas nuevas medidas, con que me hayan multiplicado el costo laboral por 60, y cómo entonces
el comerciante, en este caso el dueño del abasto, el dueño del supermercado, va a poder llenar los anaqueles si sus proveedores simplemente no tienen nada que ofrecer? María Carolina, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 20 de septiembre. Era María Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio. Yo quiero hacer hincapié en un aspecto de la información que ella nos da. ¿Quiénes son estas personas que fueron sacadas de su sitio de trabajo, en algunos casos esposados, que fueron llevados hasta la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana, que fueron tratados como delincuentes? ¿Quiénes son? Porque uno escucha, se llevaron al gerente del Excelsior Gama, y eso era grandote, ¿verdad? Eso era como a un potentado, como un magnate. ¿Saben una cosa? Esas personas, la inmensa mayoría de esas personas que fueron detenidas, apenas si ganan un poquito por encima del salario mínimo, teniendo, por cierto, una responsabilidad muy grande. Cuando uno va a un supermercado, uno conversa con la cajera, tú le preguntas cuánto gana y te das cuenta que ella allí en su sitio de trabajo no puede tomarse un refresco, porque con los precios de la hiperinflación madurista, con esos precios, el refresco cuesta más de lo que ella gana al día. Es decir, si ella se toma un refresco, pierde el día de trabajo. ¿Entiendes? Y al gerente que se llevaron preso, gana no mucho más que ella. Esa es la verdad del show que montaron ayer. Que se los llevaron presos, ¿por qué? Por remarcaje, no, ¿verdad? Por acaparamiento, no, ¿verdad? Por una cosa que estos infelices llaman boicot. Ah, porque tenían los anaqueles vacíos. Mira, te lo explico, ¿vale? Para que entienda. Señores del gobierno, antes los gerentes de los supermercados, para evitarse problemas con el gobierno, podían llenar los anaqueles con botellas de agua mineral. ¿Eh? Podían hacerlo. Vayan a preguntar ahora cuánto cuesta un botellón de agua mineral, por el amor de Dios. Vayan a preguntarlo. Para que vean que una mercancía con ese costo no puedes pedirla y utilizarla simplemente como utilería, como decoración. Y no es que estén especulando quienes proveen agua mineral. No, no se trata de eso. Se trata del precio del empaque. Resulta que en este país, que es un país petrolero con las reservas más grandes del planeta, como decía el difunto, en este país que tendría que tener una sólida industria petroquímica, pues quebraron la petroquímica, papá. Y la resina necesaria para fabricar envases de plástico cuesta oro, porque hay que importarla. ¿Me entiendes? Entonces eso repercute en el precio de cosas como el agua mineral. ¿Qué te puedo decir? ¿Y quién es el responsable de eso? El gerente del supermercado. ¿Quieren buscar al responsable de que las estanterías estén vacías? Les doy la dirección: Avenida Urdaneta, al final de la Avenida Urdaneta, ya casi llegando a la Avenida Sucre, a mano izquierda, de este a oeste. Ahí hay un edificio blanco que llaman Palacio de Miraflores. ¿Quieren buscar al responsable de que las estanterías estén vacías? Suelten, chicos, a esos humildes trabajadores y vayan a la dirección que les acabo de dar. Final de la Avenida Urdaneta, mano izquierda, casi llegando a la Avenida Sucre, Palacio de Miraflores. Pregunten ahí, un señor de bigote. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión para tocar un tema que está estrechamente vinculado con el tema anterior.
El tema de fondo que vamos a tocar en este segundo segmento tiene que ver con la impostura, con la usurpación de lo que es el sentir de sectores de la población y en general del pueblo venezolano. Ya de algo de eso nos hablaba María Carolina Uzcategui cuando nos refería cómo se producía esta dinámica de los supuestos precios acordados. ¿Con quién las acuerdan? Con quienes les da la gana. Y después dicen, no, es que nos reunimos con los productores. No, no se reunieron con los productores, se reunieron con uno, con dos, con los afectos, con los allegados o con quienes por su tamaño tienen unas economías de escala que le permiten ciertas cosas en su estructura de costo, pero no con el pequeño y mediano productor. Pero ellos dicen, no, nos reunimos con los productores y tenemos precios acordados. Eso es impostura. Bueno, acá vamos a hablar también de algo similar. Ayer, desde la cuenta del equipo nuestro de La Fuerza es la Unión, se difundió que la acción contra el Excelsior, el mercado Excelsior Gama de los Palos Grandes había sido hecha a solicitud de un supuesto consejo comunal. Y así lo dijimos, un consejo comunal, no el consejo comunal, porque yo conozco a la gente de los Palos Grandes, porque yo conozco a los vecinos de los Palos Grandes, porque hemos conversado, porque nos hemos reunido. Y me parecía extraño que el consejo comunal de los Palos Grandes hubiese pedido a el gobierno una medida contra este comercio. Bueno, no pasaron sino minutos hasta que se escuchó, se conoció la voz de los representantes del auténtico, del verdadero Consejo Comunal de los Palos Grandes. Y fíjate tú qué curioso, es un periodista, y un periodista amigo de esta casa, no solamente del programa, sino de Radio Caracas Radio, Fran Monroy, periodista especialista en tecnología, resulta que es vecino de la zona e integrante del Consejo Comunal y lo tenemos en línea. Fran, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es esto de que un Consejo Comunal fantasma, utilizando el nombre de ustedes, hace este tipo de solicitud que termina en esta situación de atropello? Te escuchamos. Muy buenos días, un placer estar en mi casa de RCR, un placer estar contigo, Chugo. Bueno, te cuento, es insólito. Aquí en Chacao hay 27 consejos comunales. En los Palos Grandes existen al menos 3. Desde 2010 está el Consejo Comunal Norte-Sur-Este de los Palos Grandes, cuyo ámbito geográfico pasa precisamente por donde está el Excelsior Gama de los Palos Grandes. En 2010 se fundó, en 2012 se hicieron la segunda renovación de vocerías, y entre 2014 y 2017 intentaron renovar vocerías al menos múltiples veces, y por muchas razones Funda Comunal decía, no nos podemos atender, vénganse después. Vino un decreto del presidente de la República donde se congelaba, como quien dice, este tipo de cambio de vocerías, de renovación de vocerías de los consejos comunales por 180 días hábiles. Luego vinieron las protestas de 2017 y lo cierto es que el Consejo Comunal Norte-Sur-Este de los Palos Grandes, mejor conocido como NORCE, estuvo activo y generando redes de acción entre los ciudadanos, porque aquí este Consejo Comunal no es un Consejo Comunal político, es un Consejo Comunal donde estamos los mismos vecinos, que somos los mismos vecinos de la Asociación de Vecinos de los Palos Grandes, que somos los mismos vecinos que nos vemos cuando pasan cosas buenas en el municipio y en la urbanización, y cuando pasan cosas malas en el municipio y en la urbanización. Aquí en los Palos Grandes, uno de los lujos que nos damos como vecinos es que somos más ciudadanos que habitantes, y todos nos conocemos y todos nos hemos articulado en muchas cosas. La Plaza de los Palos Grandes es uno de los grandes puntos de vinculación de todo esto, que está, por cierto, frente al Excelsior Gama. Entonces, en agosto se hicieron la renovación de vocería de este Consejo Comunal, donde se presentaron muchos vecinos, tanto para ser postulados, como fue mi caso, que soy el vocero suplente de comunicaciones, pero vaya, soy parte del Consejo Comunal, y votaron más de 300 vecinos, eligieron a 49 representantes, más de 600 y fueron 6.000 y pico de votos, si sumas cada combinación de posibles votantes, posibles elegidos, lo cual fue un proceso absolutamente transparente, público, notorio,
de acuerdo a la ley, y cuando se le llevó a Funda Comunal toda esta documentación nos dieron, caray, hay un nuevo consejo comunal porque ustedes están inactivos. Se reunió con nos reunimos con Funda Comunal, hará aproximadamente un mes, 4 semanas. Ellos nos pidieron que no se preocupen, que iban a abogar porque conocían el trabajo nuestro y porque conocían todo lo que se había hecho. Y de repente, ¡pum!, hace 2 semanas apareció un consejo comunal cuya legitimidad está bastante sospechosa y cuyos procedimientos están bastante sospechosos, porque además, si bien son vecinos de la zona, no son los vecinos más activos, y no solo eso, sino que parece un consejo comunal hecho a la medida del PSV. De hecho, su cuenta de Twitter lo que demuestra es que parece más un brazo político del PSV que una asociación de vecinos o que una articulación de vecinos. Esta gente el sábado estuvo en la Feria de los Palos Grandes, que es un mercadito tradicional que tiene la organización, en una actitud de fiscalización. Tanto los vecinos como las autoridades del municipio, los señores, ustedes no sabemos quiénes son, y ellos tuvieron que retirarse. Pero esta semana hicieron esta callapa, que sería la manera de decirlo, contra el Celso Gama, y se llevaron preso al gerente de esa sucursal de Gama, que además es vecino de la zona, y no solo es vecino de la zona, sino que lo conocemos todos desde toda la vida, porque vaya, estudió en el colegio con nosotros, o creció con nosotros, hizo la primera comunión al lado de la iglesia de Santa Eduvige, como casi todos nosotros. Entonces, nosotros como Consejo Comunal Norte-Sureste de los Palos Grandes, Norte, primero nos desvinculamos completamente de este tipo de cosas que son ajenas a la idiosincrasia del vecino de los Palos Grandes, y vamos más allá. Estamos muy preocupados porque, poniéndose de espalda a la voluntad de los vecinos y a la articulación social de los vecinos, nos pusieron un Consejo Comunal fantasma que se está tomando atribuciones de ser una policía para política, que evidentemente no es lo que queremos, ni es lo que necesitamos, ni nos sentimos representados los vecinos. Fran, te agradecemos profundamente que nos hayas dado esta información. Era Fran Monroy, vocero suplente en materia de comunicación del Consejo Comunal de los Palos Grandes Norte, es decir, el organismo vecinal real, auténtico, electo por los ciudadanos en un comicio donde hubo más de 6.000 votos para elegir a sus vocerías. Resulta que el gobiernito de Maduro, a través de un brazo de comisarios políticos llamado Funda Comunal, inventaron un consejo comunal de bolsillo, un consejo comunal express de maletín, que funciona más como comisarios políticos del PSUV que como activistas vecinales. Y fue ese consejo comunal de bolsillo el que está involucrado en la campaña, en la callapa, como dice Fran Monroy, contra el Excelsior Gama. Entonces, queda bien claro, por un lado, la anécdota, lo que ocurrió en los Palos Grandes, lo que ocurrió y lo que dejó de ocurrir. Y en segundo lugar, cómo el gobierno está perdiendo incluso los consejos comunales. Lo que dijo Fran Monroy es absolutamente cierto. Hubo un momento en que el gobierno lanzó una orden, una directriz a nivel nacional para que no se hicieran más elecciones de vocerías en los consejos comunales. ¿Por qué? Porque las estaban perdiendo. Elección que hacían, elección que perdían. Y cuando digo que las perdían, no es que las perdían con la oposición, aunque en algunos casos sí, lo perdieron con activistas de oposición, sino que lo perdían con vecinos, a veces incluso vecinos cercanos al chavismo o vinculados al PSUV, pero que no formaban parte de la rosca del PSUV ni de Funda Comunal, ¿entiende? Entonces, para no seguir perdiendo las elecciones, hicieron con los consejos comunales lo mismo que hicieron con las universidades nacionales, paralizar las elecciones, ¿entiende? Para crear consejos comunales de bolsillo y hacer vagabunderías como esta. ¿Por qué doy toda esta explicación? Bueno, porque gente querida, incluso gente que vive en las coordenadas culturales de sectores sociales que se permiten ignorar la importancia del tejido comunitario, dicen, ¿vieron? ¿Qué sentido tiene meterse en esas estructuras si al final el gobierno hace lo que quiere? Tiene todo el sentido del mundo, hermano.
uno como ciudadano no puede dejar libre ningún espacio para que te echen broma, para que te revienten la misma comunidad. Uno tiene que meterse a pelear. Bueno, y se demostró, lo demostramos. Tuvieron que paralizar las elecciones de los consejos comunales y elección que se hacía, elección que perdían, como ocurrió aquí y ocurrió también en muchos otros sitios, en sectores populares, en Catia, en Antímano, en Petare. Pero aquí estamos hablando concretamente del Consejo Comunal de Los Palos Grandes. ¿Qué se gana? Bueno, se gana que ellos tengan que exhibir su ilegitimidad en cosas como esta, poniéndose contrapelo de la misma, de los mismos vecinos, de los mismos ciudadanos. Nos lo decía bien Fran Monroy. Para ellos, para su propaganda, para la coba que se meten, dicen, no, porque detuvimos al gerente del Excelsior Gama. Y resulta que para la comunidad, ¿quién es el gerente del Excelsior Gama? Un muchacho que nació allí, creció allí. Lo vieron empaquetando bolsas, lo vieron cargando cajas, lo vieron luego siendo cajero y luego siendo gerente, que creció con ellos, que hizo la primera, que se bautizó, hizo la primera comunión en la misma iglesia que todos ellos. Entonces dijeron, mira, se llevaron a fulano, se llevaron a uno de los nuestros. Eso no les sirve para ganar votos. Eso les servirá para un titular y un escandalito durante X tiempo, para tapar otra noticia, ¿no? Pero para profundizar lo que es su relación con la gente, no les sirve. No les sirve, al contrario. Con esto que nos está diciendo Fran Monroy, que está ocurriendo en esa comunidad, nos damos cuenta qué cortas son las patas de la mentira. Gracias, Fran. Gracias por darnos esta visual concreta de lo que ocurre en una comunidad específica a propósito de este tema. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Te invitamos a participar este mes de septiembre en el programa online Códigos del Transgeneracional con la terapeuta Francis Blanco, especialista en bio-neuroemoción, que te permitirá reconciliarte con la historia de tu pasado, reconocer de dónde vienes, descubrirte, mejorar tu desarrollo personal y las relaciones con tus familiares. Para más información, contáctala a través de su correo, elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el primer segmento, entonces, recapitulo. María Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio, nos explicaba cómo fue ese proceso de los precios acordados. Resulta que el gobierno no se reunía con los productores, sino con algunos productores y otros que ni siquiera lo son, pero que tenían el visto bueno del gobierno, usurpando de esa manera la representación de todos los productores. Nos explicaba en el segundo segmento Fran Monroy cómo en el tema vecinal pasa algo similar, cómo inventan consejos comunales de bolsillo allí en el gobierno para hacer las trapacerías que les interesa hacer, porque no pueden atender la voz real de los ciudadanos porque pierden, como pasó en esa comunidad y en muchas otras. Ahora nos vamos para un tema muy delicado, donde esta usurpación tiene efectos muy graves, no solamente para los afectados directamente, sino para todo el país. Ayer salió vía Gaceta Oficial un nuevo estatuto del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la República. En ese nuevo estatuto, el señor fiscal general designado por quien no corresponde, es decir, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, la írrita Asamblea Nacional Constituyente, el señor fiscal general determina, establece que prácticamente casi todo el personal del Ministerio Público ahora es personal de confianza, ¿no? Esto es muy grave, porque
le quita estabilidad a todo ese personal y en consecuencia lo coloca en plan de indefensión frente a los designios del burócrata. Es decir, si tú no eres personal de carrera, si tu estabilidad laboral no depende de ser personal de carrera, si estás sometido al arbitrio, a la voluntad de tu superior jerárquico, entonces el nivel de discrecionalidad de ese funcionario es prácticamente absoluto. Tenemos en línea al doctor Luis Izquiel. El doctor Luis Izquiel es abogado constitucionalista, es investigador y tiene conocimiento profundo de esta materia. Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿qué significa esto que apareció ayer como nuevo estatuto del Ministerio Público? Te escuchamos. Hola, Chugo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mira, ciertamente el día 14 de septiembre se modificó un artículo del estatuto del Ministerio Público, ¿no? Ahí, en ese artículo, en esa modificación, se amplían lo que se denominan cargos de confianza, es decir, personas que pueden ser destituidas sin mayor procedimiento administrativo. Esto, digamos que viene a ratificar lo que desde hace tiempo viene ocurriendo en el Ministerio Público, y es una violación a normas constitucionales y normas legales que le brindan estabilidad y le dan carrera administrativa, sobre todo a los fiscales del Ministerio Público. La Constitución, el artículo 286, señala que los fiscales del Ministerio Público deben gozar de estabilidad en los cargos y deben tener una carrera en el Ministerio Público. Y para que eso ocurra, tienen que realizarse los concursos públicos y abiertos de oposición. Los fiscales no deben ser designados a dedo ni porque tengan un carnet político, sino producto de que se ganaron el cargo a través de un concurso de credenciales, presentando una serie de exámenes, como lo establece la ley, y bueno, al final se le designan en el cargo de fiscal del Ministerio Público, pero eso no viene ocurriendo. Viene ocurriendo designaciones a dedo y destituciones también express, y eso vulnera la autonomía, la independencia que tiene que tener un funcionario de la importancia como lo es el Ministerio Público. Asimismo, Chubo, no solo viene violándose la Constitución, sino que la ley orgánica del Ministerio Público, la última es del año 2007, establece que esos concursos tenían que realizarse en un máximo de un año después de entrada en vigencia de la ley. O sea, estamos hablando que si la última ley es de 2007, hasta el año 2008 se tenían para que todos los fiscales del Ministerio Público de Venezuela hicieran los concursos públicos y abiertos de oposición y tuvieran estabilidad en los cargos. Pero esto no ocurre, y no ocurre porque ninguno de los titulares del Ministerio Público que ha pasado por allí, por esa institución desde 1999, le ha interesado darle estabilidad, dar la carrera administrativa a los fiscales del Ministerio Público para tenerlo sencillamente, digamos, como una espada de Damocles de que si no cumplen órdenes políticas, entonces son inmediatamente destituidos. Estamos conversando con Luis Izquiel, abogado constitucionalista y investigador en esta área de la ciencia jurídica. Nos está explicando las consecuencias que tiene esta modificación en el estatuto del Ministerio Público, que convierte en personal de confianza a buena parte de la estructura, al vicefiscal, a los directores generales, a los directores de línea, a los jefes de departamento y a todo aquel que trabaje en los despachos de esta persona. Es decir, prácticamente hasta el portero termina siendo personal de confianza. Quienes han pasado alguna vez por la administración pública saben lo que es tener un cargo 99, un cargo de confianza. Eso significa que no tienes ninguna estabilidad, que eres personal de libre nombramiento y remoción. Eso es lo que ha ocurrido acá. Ojo con lo siguiente, esto por supuesto viola los derechos constitucionales de esos trabajadores individualmente considerados, de esos profesionales, y afecta a ese conjunto de ciudadanos, pero también afecta al país. Yo quisiera la opinión de Luis Izquiel sobre un aspecto crucial de esto. Cuando se dice que ahora todo ese personal es personal de confianza, hay que preguntarse, ¿confianza de quién? Porque para que ese personal, para que un fiscal del Ministerio Público sea de confianza para el país, sea de confianza para la ciudadanía, tiene que ser un profesional autónomo,
no puede depender en su estabilidad laboral de ningún chantaje jerárquico, tiene que ser un profesional que haya ganado un concurso, así es como le merece confianza al país, pero de esta manera a quien estamos hablando es de la confianza del burócrata que esté allí, de la discrecionalidad de ese burócrata. Acláranos eso, Luis, por favor, porque es un tema clave, repito, no solamente de cara a los derechos laborales de esos trabajadores, de esos profesionales, sino los efectos de la confianza que el país pueda tener en esa institución. Te escuchamos. Ciertamente, Chugo, los fiscales del Ministerio Público tienen que ser personas con idoneidad, con capacidad para ejercer esos cargos. Hay que recordar que desde 1999 los fiscales del Ministerio Público son los funcionarios encargados de dirigir las investigaciones de todos los delitos en Venezuela. Estamos hablando de investigaciones de homicidio, de secuestro, de robo, de violaciones, es decir, de todos los delitos establecidos en el Código Penal y en las leyes especiales del país. Llevan esa investigación, presentan acusación contra las personas sobre las cuales encuentran indicios de culpabilidad y luego llevan el juicio hasta el final, donde se dicta una sentencia condenatoria o absolutoria. Entonces son cargos de muchísima importancia y por eso es que al país le interesa que allí estén los mejores, personas que además se ganaron su cargo por sus estudios, por su capacidad y que tengan estabilidad al momento de decidir qué hacen en estos procesos tan importantes de todos los delitos en Venezuela. Si estos funcionarios no tienen autonomía, entonces son presa fácil de órdenes políticas para que dirijan una investigación hacia un lado o hacia el otro. Para ser sincero, Chugo, en esta modificación del artículo 3 del Estatuto del Ministerio Público, se deja abierta la posibilidad de que hayan algunos funcionarios de carrera, pero que se ganen el cargo a través de concursos públicos y abiertos de oposición. Eso lo dejaron en ese artículo número 3 del Estatuto que se modificó. Entonces, el punto no tanto está en esa modificación del artículo 3, sino en la ausencia de concursos para que los fiscales tengan esa estabilidad. Entonces, ante la ausencia de concursos, todo el mundo queda como cargo de confianza y puede ser perfectamente destituido. Por cierto, esto no solo ocurre en el Ministerio Público, sino que hablando ya de manera amplia en el sistema de justicia, lo mismo pasa con los jueces. Todos los jueces de control, los jueces de juicio en Venezuela, o sea, los jueces encargados también de decidir en los procesos penales, tampoco son designados a través de concursos públicos y abiertos de oposición con la misma finalidad, la finalidad política de tener control sobre el sistema de justicia en Venezuela. Y eso va en detrimento de la ciudadanía, porque tenemos un sistema de justicia, como tú dices, de confianza para los que hoy tienen el poder en Venezuela, pero que no le brinda ninguna confianza a la ciudadanía porque es un sistema de justicia que no funciona para investigar y castigar a lo que a la gente le interesa, que es que castiguen a los que matan a la gente, a los que atracan, a los que secuestran y en general a los que cometen delitos contra la población venezolana. Agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del jueves 20 de septiembre. Era Luis Isquiel, abogado constitucionalista, una persona que con esta visión ponderada, profesional, técnica del tema, nos ilustra acerca del peligro. Y yo quiero recalcar algo muy importante que dice Luis Isquiel. Esto que convirtieron ahora en reforma formal del estatuto y que aparece pomposamente en Gaceta Oficial, esto lo vienen haciendo desde hace demasiado tiempo. Es decir, el gobierno está nuevamente haciendo lo mismo de siempre. Están legalizando lo que vienen haciendo porque les da la gana, violentando la norma. Todos esos cargos tendrían que ser por concurso. Chicos, la Constitución lo establece. Es más, existe una escuela del Ministerio Público para formar fiscales. Los fiscales que egresan de allí o las personas que egresan de allí, entonces deberían ir al concurso para obtener el cargo. Pero no ocurre. Tiene tiempo que no ocurre. Y ahora con la modificación de la norma, mucho menos todavía. Y esto tiene que ver con usted que me está escuchando. O esto es un problema simplemente de los políticos para que se paleen con Tarek William Saab o con el gobierno. No, chicos, esto tiene que ver con la vida de cada uno de ustedes. En cualquier momento, la tranquilidad de su hogar, la libertad personal de ustedes puede verse afectada por la acción o la inacción de una persona de esta. Entonces, a usted le interesa como ciudadano que los fiscales sean de confianza, sí, pero no de confianza de Tarek William Saab,
de confianza para el país. Y para eso existe una normativa. Esa normativa ha venido siendo incumplida y ahora además violentaron la normativa misma. De eso se trata y bueno, en tanto que es un tema ciudadano, es preciso que lo abordemos. Yo sé que hay muchos escándalos y que hay muchísimas focos de atención que desvían nuestra mirada, pero esto que ocurrió tiene que ser atendido y tiene que ser valorado en toda su gravedad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, GlobalTherap y despídete del dolor. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y esta parte final del programa la quiero dedicar a ponerle varios ejemplos acerca de por qué es importante, por qué es fundamental. Lo que conversábamos en el segmento anterior con Luis Izquiel. Él decía, para la ciudadanía, para el venezolano, la venezolana de a pie, es fundamental poder tener confianza en la institución que por definición es la garante de la ley, la garante de la Constitución y que tiene además el monopolio de la acusación en la nueva normativa del 99 para acá, como lo es el Ministerio Público. Es decir, esas personas, esa institución, esos trabajadores, esos profesionales son de confianza, sí, deben ser de confianza, pero de confianza para el país, no para el burócrata que esté allí por tal o cual interés político. Voy a ponerles varios ejemplos y estos ejemplos son importantes porque además nos exigen a nosotros como ciudadanos tener una mirada más allá de ese morbo estúpido que es la polarización. Van a entender rápidamente a qué me refiero y por qué. Fíjense. Hace unos días se tuvo conocimiento de una denuncia hecha por una ciudadana llamada Matea Zamora. Matea Zamora denunció públicamente que estando ella trabajando en una institución, siendo además un personal destacado en esa institución por su desempeño profesional, por su capacidad técnica, allí sin embargo, había sido despedida y había sido despedida porque estaba embarazada. Despedida por estar embarazada, así como usted lo escucha. Por supuesto, si uno escucha esto así sin más, de inmediato hay una especie de oleada de solidaridad instantánea hacia la persona que haga esta denuncia, este planteamiento. Ahora, se introduce un matiz. El matiz es que la institución donde esta persona trabaja, la empresa donde esta persona trabaja, es un canal del gobierno, es TVS, ¿no? Entonces, y que la persona que hace la denuncia lo dice por la calle del medio. Ella dice, mira, yo soy chavista,
yo creo en esto, en esto y en esto, y denuncio ante el presidente y ante no sé quién más, mis derechos, Bueno, debo confesarles con vergüenza que vi en las redes sociales como una gran cantidad de personas, en vez de atender la injusticia fundamental, es decir, que una embarazada haya sido despedida por estar embarazada, violentando la ley, violentando la norma que le garantiza estabilidad laboral, no, se fijaron en las opiniones políticas de esta persona y empezaron a decirle cosas como, bueno, ¿quién te manda? Ahí está tu presidente obrero, ¿quién te manda a ser chavista? Etcétera, etcétera, etcétera. El caso de Matías Zamora es un caso que nos reta a todos, que nos exige a todos tener una mirada más allá, repito, del morbo de la polarización. Ella puede tener la opinión política que sea, ella puede tener el carnet político que sea, ella puede tener el credo partidista que le dé la gana. Ese no es mi problema es que es una venezolana y que es una madre venezolana y que es una profesional que al parecer, de acuerdo a la información de que se dispone, tiene un rendimiento adecuado en su condición de funcionario y que está siendo despedida por una razón absolutamente absurda e ilegal. Entonces, ¿qué es lo que compete? Lo que compete, en primer lugar, a nosotros como ciudadanos es tener una conducta respetuosa y solidaria, y a la institución, bueno, activarse. Bueno, ahí debiera estar la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público, por cierto. ¿Ven? Es lo importante de eso. Ahí debiera estar esa institución funcionando. La Defensoría del Pueblo, chicos. La Defensoría del Pueblo debiera estar activada allí. Ojalá que se activen. Yo lo dificulto de acuerdo al récord de esas instituciones, pero es un ejemplo concreto. Les voy a poner otro. Ayer 19 hubo en la noche un tuitazo en protesta por lo que le ocurrió a una dama venezolana llamada Mayel Hernández. Seguramente muchos de ustedes, muchas de las personas que siguen este programa y que escuchan esta emisora, ni se enteraron del fulano tuitazo y no tendrán idea seguramente de quién carrizo era Mayel Hernández. Bueno, les cuento, Mayel Hernández es una venezolana, era una madre venezolana, una muchacha de apenas 29 años de edad, bailarina, estudiante de la Universidad de las Artes, UNEARTES, que fue asesinada el pasado 3 de septiembre en Cuba, estado Miranda. Fue asesinada, al parecer, según denuncian los familiares, por su expareja, padre del niño de 2 años que tuvieron. Esa persona está plenamente identificada. Es más, esa persona fue detenida por el 6CPC y al poquito rato lo soltaron supuestamente por falta de pruebas. Por supuesto, si no se hace una investigación, ¿qué pruebas van a tener? ¿Qué te puedo decir? Eso generó la protesta de una gran cantidad de pequeñas organizaciones vinculadas con el tema de las artes o vinculadas con el tema de la reivindicación feminista. ¿Por qué no se enteraron otras personas? ¿Por qué no se enteraron muchos de quienes siguen este programa? Bueno, porque Mayel Hernández era chavista, trabajaba en la misión Negra Hipólita, estaba en un campamento de pioneros, no sé qué cosa, tal y cual. Tengo que volverlo a decir. A mí me importa un carrizo cuál era el credo ideológico que profesaba Mayel Hernández. Para mí es simplemente una venezolana que fue víctima de un feminicidio, ¿entiendes? Y su muerte clama al cielo pidiendo justicia, ¿ves? Eso es lo que importa, y también para eso se necesita, por cierto, tener una institucionalidad en la fiscalía y en los tribunales, etcétera, etcétera, que le merezca confianza, no al gobierno, no al PSUV, al país, a la ciudadanía. ¿Me explico? Entonces, son 2 ejemplos concretos, pero puedo poner más. Señores, el pasado 9 de septiembre hubo un crimen atroz en Caripito, estado Monagas. Asesinaron a golpes a un joven, al joven de apellido Centeno. Voy a leerles rápidamente
parte de la crónica que hace la gente del periódico de Monagas. Hugo Centeno murió la madrugada del domingo 9 de septiembre como consecuencia de politraumatismo severo luego de haber recibido una fuerte golpiza. Aunque el caso sigue en averiguación, se dijo que Eloy Oxiso, en compañía de su hermano Oscar Centeno, fueron sorprendidos por vecinos de la calle La Plata del sector La Sanada de Caripito al momento que intentaban cometer un atraco. Supuestamente una turba enfurecida los interceptó y le propinaron una fuerte golpiza. Hugo quedó en el sitio mientras que Oswald sobrevivió al ensañamiento. Pero los parientes y los vecinos de ese mismo sector desmienten la versión. Parientes de los hermanos Centenos y vecinos del supuesto lugar donde se habría realizado el supuesto linchamiento desmintieron categóricamente el relato ofrecido por fuentes policiales. Aseguran que distorsionaron la versión porque están implicados varios funcionarios policiales y autoridades de la municipalidad. Les resumo rápidamente el tema. Al parecer, estos dos hermanos fueron agredidos, fueron salvajemente golpeados por efectivos policiales y por funcionarios del alcalde, por el chofer del alcalde, por los guardaespaldas del alcalde, y el alcalde de Caripito estaba allí y no hizo nada para evitar eso. Esta es la versión de los familiares. El resultado de esto fue que a este muchacho lo mataron a golpes estando esposado, y el hermano estaba agonizando. Yo no sé en qué condición estará en este momento, pero con fractura de cráneo abierta llegó al hospital, ¿no? Bueno, el alcalde es del PSUV, sí, es del PSUV. Y yo estoy diciendo esto porque este muchacho sea opositor o porque su victimario posiblemente sea militante del PSUV. No vale, es un venezolano, y los ciudadanos del PSUV debieran levantar su voz de protesta y exigir una investigación clara sobre esto que pasó en Caripito. Para cerrar, bueno, tenemos el caso de los bomberos allá en Mérida, procesados y con peligro de que les dicten hasta 20 años de cárcel por hacer un chiste con un video con un burro, por el amor de Dios. Dime tú, si es eso sí es incitación al odio. Procesar a esos bomberos, someterlos al escarnio público, amenazarlos de esa manera, poner en movimiento la maquinaria del Estado contra esos bomberos por hacer un chiste. Eso es incitación al odio. Entonces, sobre eso tendríamos que pronunciarnos todos. Estoy poniendo 4 ejemplos. 4 ejemplos que nos convocan a todos a superar, a pasar por encima del morbo de la polarización y entender, ¿vale?, que si nosotros no nos defendemos como sociedad, como ciudadanía, como pueblo, bueno, ¿quién lo va a hacer? Besos. Trabajamos con ustedes. La dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.